Te saluda, Ale. Muy buenos días, Martín, para vos y toda la audiencia. Bueno, Alejandro, duras declaraciones de parte tuya a través de tus redes sociales con respecto a la faltante de profesionales médicos precisamente para los hospitales, ¿no? Así es, esto tiene que ver con todo el proceso sanitario que estamos viviendo, las dificultades que nos encontramos. La semana pasada hubo fuertes rumores a través de algunos portales de que estaban todas las camas ocupadas con respiradores ahí en el hospital modular, y después se terminaron agregando 14 más o acondicionando 14 camas más con respiradores. Pero eso no es lo que más me preocupó, sino lo que más me preocupó fue que para todas esas camas que están con los enfermos, que atienden los enfermos graves de COVID, solamente hay 4 médicos terapistas, que es sumamente insuficiente para la cantidad de casos que hoy tiene el hospital Perrando, ¿no? Entonces, a esto hay que sumar el reclamo de vecinos de distintos lugares de Resistencia que asisten al centro de salud y no tienen pediatra o no tienen médico, y la verdad que estamos en una situación sanitaria muy difícil. Estamos en las puertas de la segunda ola, donde dicen que puede llegar a ser mucho más perjudicial para la salud que la primera etapa, porque bueno, tenemos las distintas cepas que ya están dando vuelta acá en el Chaco y que son mucho más peligrosas. Entonces creo que es necesario, porque aparte el gobierno dice que invirtió más de 1.000 millones de pesos en la estructura sanitaria, y bueno, hasta ahora no se nota, no se ve. Estamos con las mismas dificultades que cuando arrancó la pandemia, y creo que hay que ver cómo fueron invertidos esos millones, ¿no? Más allá del hospital modular y la refacción de algún que otro hospital en el interior. A ver, por ejemplo, en todo el sudeste siguen los hospitales sin terapia intensiva con camas con respiradores en todo el sudeste. O sea, todo eso van o al hospital 4 de Junio de Salpeña o vienen al Perrando, porque no hay cómo atenderlos en los distintos hospitales zonales. Correcto. Alejandro, este fin de semana también se conoció, a través primero de los medios oficiales de gobierno, tanto los medios públicos, canal estatal y demás, sobre el traslado de una criatura, un bebé recién nacido justamente de la zona del Sausalito, que según el gobierno ha movido cielo y tierra para sacarlo desde la zona entre Boscosa del Sausalito Chaco, trasladarlo justamente hacia Formosa y de Formosa hacia el hospital justamente 4 de junio de la localidad de Saspeña. Esto por un lado. Y por el otro, Alejandro, se conoció la verdadera acción de los agentes sanitarios de esa región, que lo tuvieron que trasladar en canoa a este bebé, porque no tienen otro medio, cuando llueve mucho, no tienen otro medio para salir que no fuera por el mismo río Teuco, justamente en la zona del Sausalito. ¿Qué versión tenés vos y qué opinión le das justamente a este tema en particular, donde el gobierno pone una historia que no es tan así, pero la realidad le muestra otra cara justamente a la noticia? Sí, yo creo que una cosa fue la historia narrada por el gobierno provincial y otra fue narrada por los que estuvieron en ese proceso. Sí. Al gobierno le faltó contar la parte que trasladaron al recién nacido en una canoa cruzando el río Teuco, ¿no? Creo que eso manifiesta cuál es la estructura sanitaria que tiene el impenetrable chaqueño. Mirá, yo te hago una comparación. Sí. En el hospital de Villa Ángela hasta hoy no tienen terapia intensiva con respiradores. No. Imagínate cómo está el impenetrable chaqueño, ¿no? Está mucho más lejos, con menos posibilidad de acceso porque no hay pavimento. Cuando llueve, como el otro día, trasladaron a una señora con una ACV en una ambulancia desde el Sausalito a Castelli y tardaron 12 horas, y relataba el chofer que le dolía la espalda de tanto palear para poder salir con la ambulancia y con la señora con el ACV atrás, ¿no? Viste que cuando uno tiene un accidente cerebrovascular necesita una atención rápida. La señora esta estuvo 12 horas en la ambulancia
para llegar hasta el hospital de Castelli. Y la verdad que eso es peligroso. Y lo del bebé, el recién nacido que trasladaron, también el gobierno lo contó como una gran proeza hecha por el gobierno provincial con el traslado en avión, pero no contaron que tuvieron que pasarlo en canoa porque no hay medios, no hay una lancha, no hay nada generado por el gobierno provincial como para hacer un poco más práctico el traslado de un recién nacido, ¿no? Exacto. Bueno, en definitiva, Alejandro, la salud pública está pendiente de un hilo, lo has mencionado vos en reiteradas oportunidades, nosotros te acompañamos a través de nuestro medio de comunicación como la radio, como también nuestro portal, y siempre reflejamos las dos verdades, sobre todo para que la gente saque sus conclusiones de cómo trabaja de un sector y cómo trabaja el otro, y en este caso y en particular, Alejandro, seguramente vamos a coincidir, la provincia está llegando a un 100% de cama y lamentablemente nos avisora un futuro que no sea ampliar un poco lo que es el servicio del área COVID o el área de las UTI de los distintos hospitales públicos, pero a su vez también, como decís vos, el llamado justamente al trabajo, a la toma justamente de conciencia de los profesionales de la salud privada, en este caso, para que puedan también aportar su trabajo a la salud pública. ¿Cómo ves vos finalmente esta negociación, si el gobierno va a poder o no dar con la clave en la tecla justamente para soportar esta segunda ola? Mira, yo lo que creo es que el gobierno tiene una dificultad para buscar las prioridades, porque, ¿por qué digo esto? Tenemos médicos que están muy mal pagos, que no llegan a los 56.000 pesos, que están trabajando casi entre 8 y 12 horas, y el gobierno, en vez de contratar profesionales para que puedan atender a los pacientes y para que puedan de alguna manera atender esta situación de pandemia, contrata a un piquetero con rango de subsecretario. Entonces, ¿qué puede ayudar? Un piquetero no lo puede poner al frente, no puede operar, no puede atender, no puede diagnosticar, no puede medicar, y esas situaciones son realmente inexplicables. ¿Cuál es el objeto de contratar a un piquetero en salud como con la falta profesional? La verdad que es hasta irracional lo que hacen. Exacto. Ale, vos también, y me acuerdo de esto en años anteriores y se dio en mayor profundidad el año pasado con respecto a la faltante de ambulancias. ¿Te acordás que vos habías denunciado en tus redes sociales también más de 60 unidades de ambulancia totalmente destruidas, desguazadas, prácticamente unidades que apenas llegaban al año y medio o 2 años de uso y ya prácticamente estaban descartadas por rotura, por accidente y por demás? Finalmente eso se pudo resolver, pudieron seguir el caso justamente de las compras de estas ambulancias que también recientemente se entregaron, y a dónde están destinadas. Así es, gracias a Dios se pudieron comprar 7 ambulancias, son insuficientes porque hay hospitales muy grandes, en localidades muy grandes, que se necesitan hasta 2 o 3 móviles de ambulancia para poder cumplir con todas las demandas que tienen diariamente, ¿no? Desde los accidentes hasta los traslados. Yo creo que estas últimas 7 ambulancias que se ha destinado en su mayoría al impenetrable chaqueño le hace bien, porque es la zona más castigada, la zona más inhóspita que tiene la provincia, y creo que hay que apuntar hacia allí. Ahí tiene que tener una mirada diferente ese sector del Chaco, que está totalmente abandonado en lo que es materia de salud pública, educación. Todo allí es mucho más difícil, y de ahí se enviaron la mayor cantidad de ambulancias. Entonces creo que eso fue atinado, pero igual creo que es insuficiente. Se dejó caer demasiado todo lo que es el sistema de ambulancia. Están repartidas móviles nuevos que ya no andan más, que se rompieron, y eso es un pangote de guita que le sale al Estado provincial, ¿no?
Exactamente. Ale, te cambio el eje de la conversación y te llevo justamente al área de la área política y sobre todo del área de la corrupción que finalmente se pudo denunciar. Pero antes de establecer esta pregunta, le vamos a dar la bienvenida también y le hacemos la participación a mi compañero de tarea, Walter Mespulet, que te saluda. Muy buen día, Alejandro. ¿Cómo te va? Walter Mespulet te da los buenos días. Muy buenos días, Walter, para vos. Bien, Alejandro, justamente Martín hizo la introducción sobre el tema de los casos de corrupción y bueno, uno tiene que ver con esta situación que Dios mediante va progresando y va prosperando más que nada, que es la situación de la intendente Liliana Pascua. ¿Qué novedades tenés vos al respecto, sobre todo sobre este tema tan preocupante como lo es justamente hacer viviendas destinadas para la comunidad originaria y resulta que después se lo reparten entre los familiares e incluso ella, ¿no? Sí, la verdad que por ahí me pone contento de que se haya avanzado en los allanamientos, algunos con más seriedad que otros. Por ejemplo, la Justicia Federal allanó casi 15 horas en las oficinas del municipio y después en la casa de los encargados de las distintas firmas y de las distintas áreas del municipio. Y se hizo un trabajo exhaustivo y de mucha precisión desde Gendarmería, no así desde la Justicia Provincial, que tardó mucho menos y que de alguna manera no colmó la expectativa, por lo menos las nuestras, no se revisó, no se investigó como se tenía que investigar. Yo creo que debemos trabajar intensamente todos los organismos, sean federales o provinciales, para aportar para aportar ese seguimiento que tiene que tener la causa y para que llegue justamente al juicio donde se pueda manifestar si lo que nosotros decimos es real o no en materia de corrupción, en materia de malversación de fondos, de facturas apócrifas. Creo que eso es lo que hoy necesitamos como sociedad, porque así como la política y los políticos están cotizando en el mal concepto para la gente, yo creo que la justicia también, justamente porque creen que la justicia, o por lo menos cualquier hijo de vecino, cuando uno le pregunta, denunciamos, no va a pasar nada, te dice, no va a pasar nada porque descreen del sistema judicial, porque están cooptados por el poder político, ¿no? Alejandro, y sobre este tema, ¿ya estás citado también vos por el tema de la justicia para prestar declaración? No. Nosotros lo único que hicimos es presentar la denuncia. Perfecto. Nosotros no fuimos convocados por la Justicia Federal para prestar declaración. En este caso también hay que tener en cuenta que no solamente se trata de estas viviendas, sino que hay algunos otros casos más, como bien vos decías, de facturas apócrifas, y que eso seguramente llevará un poco más de tiempo y lamentablemente, como vos bien lo decías, también la justicia provincial es muy lerda en este sentido y por ahí quizás decepciona. También tenemos en su haber, por ejemplo, el juicio que tuvo el ex secretario de la Gobernación, Rey, por ejemplo, que tuvo una pena prácticamente no muy grande para lo que se esperaba debido a la gran cantidad de dinero que se fue, digamos, diluyendo de las arcas del Estado, ¿no? Así es, la verdad que lo del juicio de Horacio Rey fue vergonzoso, ¿no? Que un tipo que se le comprobó que estafó al gobierno provincial, que hubo malversación de fondos, salga libre el día del juicio. Ahora está con prisión domiciliaria por la causa federal que tiene, pero creo yo que si no hay una reacción rápida de la justicia y empieza a trabajar en pos de justamente hacer justicia, valga la redundancia, creo que va a caer en el mismo descrédito que cayó la diligencia y la acción política. Alejandro, en estos días pasados, bueno, tuvo mucho, digamos, que ver la situación que se vivió entre la Unión Cívica Radical y que fue justamente la elección prácticamente por unanimidad de la fuera del intendente de Durati, como con el acompañamiento del intendente de Pampa del Infierno para esta presidencia de la Unión Cívica Radical.
¿Cómo ven ustedes las elecciones que se van a hacer en mayo justamente dentro de lo que es el partido de la Unión Cívica Radical? Y también cómo ven la postergación prácticamente de las elecciones PASO y nacionales que fuera acordado días pasados en la Nación. Bueno, creo que son situaciones distintas. El Comité Provincial llegó a un consenso con todas las líneas internas de la Unión Cívica Radical. Nosotros habíamos pensado en competir y movilizar el partido desde Convergencia Social, no se pudo realizar porque, bueno, las otras líneas no presentaron candidato a presidir el partido, entonces se hace muy difícil poder competir cuando nadie quiere competir por un espacio de el gobierno de la Unión Cívica Radical. Y otra situación muy distinta es la que se da aquí en Resistencia, ¿no? Donde se han acordado toda la línea del radicalismo ir en internas contra el NEA, el nuevo espacio abierto de la ingeniera Ayala, que todos conocemos después de los distintos cierres de lista que hubo, salió a despotricar otra vez contra la Unión Cívica Radical, diciendo que fue proscripta, y la verdad que es una incoherencia total, porque si uno es proscripto, no se los deja participar de ninguna manera, en ninguna categoría, ni en ninguna localidad. En cambio, en distintas localidades el NEA presentó lista para competir en internas, como en La Escondida, como en Resistencia, han presentado lista para mayores, en la categoría de mayores y de juventud. Entonces, queda medio a contrapelo la manifestación de Aida Ayala, que fueron proscriptos cuando el partido le dio las herramientas que tiene, que son las internas partidarias para la elección de cargo. Ahora hay que ponerse a trabajar, pero siempre es mucho más cómodo salir y despotricar y decir que no me dieron espacio, cuando esto tiene que trabajarse con muchos meses de anterioridad a la fecha. Uno tiene que, si quiere realmente participar de la vida partidaria, tenían que haber trabajado en las afiliaciones, tenían que haber trabajado en una candidatura provincial para liderar la Unión Cívica Radical, y bueno, la idea ya no lo hizo. Perfecto. No lo hizo, por eso no tuvo fuerza como para presentar una lista a nivel provincial. Correcto. Alejandro, desde ya, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Sabemos que estás con mucha agenda legislativa, y te pregunto la última, ¿no? Esta semana, el miércoles que viene, es la próxima sesión ordinaria, y después de allí se va a intercalar cada 15 días, ¿es así? No, ya estamos cada 15 días. Ah, perfecto. Perfecto. Ya estamos con las sesiones se realizan cada 15 días. Correcto. Lo que se está trabajando es comisiones, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Y obviamente en distintas modalidades, presencial y virtual, para no aglomerar. Virtual y presencial. Perfecto. Alejandro, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este contacto, y estaremos siempre al pendiente de tu actividad y de la demás actividad de los legisladores que quieran expresar sus voces, ¿sí? Muchísimas gracias a usted y a disposición siempre. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.